Las elecciones en Andalucía han tenido varios efectos. Resulta que Ciudadanos ahora entra a formar parte de un gobierno en una institución por primera vez. Vox aparece e irrumpe en el panorama político. El Partido Popular va a gobernar en la Junta de Andalucía. Y supone también que ese gobierno de la Junta de Andalucía, por primera vez en 40 años, deja de estar en manos de los socialistas. Y resulta que deja de estarlo cuando quien lo presidía era Susana Díaz, la archienemiga de Pedro Sánchez. Es probable que en el Palacio de la Moncloa Pedro Sánchez, el presidente, se esté frotando las manos, alegrándose de que su enemiga haya caído, a pesar de que es un problema para su propio partido. El caso es que desde el aparato de Ferraz están forzando para que Susana Díaz se quite del medio. Y ella ha comparecido en rueda de prensa diciendo que de eso nada, que ella se iría si hubiera perdido las elecciones, pero que no las ha perdido, que encabezaba la lista más votada y que no tiene intención alguna de dar ni un paso atrás ni un paso al lado, que sigue y que pretende ser la candidata en unas próximas elecciones. Así lo decía. Hemos ganado las elecciones en Andalucía, aunque haya sido una victoria insuficiente, y voy a estar al frente de la oposición para que cuanto antes el Partido Socialista vuelva al gobierno en esta tierra. Y además lo voy a hacer en una etapa que sé que es de incertidumbre, porque ni 48 horas después de firmar un pacto, ni cuando todavía han llegado a ocupar la responsabilidad los gobiernos, ya nos están hablando de posibles elecciones, tanto el señor Rivera como el representante de la extrema derecha, de la ultraderecha, que es la que al fin y al cabo ha tenido la llave de la investidura, tiene la llave del gobierno y tiene la llave de la gobernabilidad de Andalucía. ¿Hace bien Susana Díaz? Manuel, ¿qué te parece? Yo creo que sí, que debe quedarse porque además... Además tiene razón. Tiene razón, no ha perdido. Y además yo creo que hay un espíritu cainita en los partidos increíble. En cuanto pierde las elecciones alguien, aunque las haya ganado y no pueda gobernar, hay que cortarle el pescuezo, no tiene sentido. Yo creo que es un capital que tiene el Partido Socialista Andaluz allí y que debe estar en la oposición, le vendrá bien también, y tratar de hacerlo lo mejor posible, y a lo mejor puede volver, igual que ha vuelto Pedro Sánchez o que ha vuelto mucha gente. ¿Por qué no va a poder volver ella? Y tal vez para los que están gobernando es bueno que ella esté allí en el Parlamento también. Vamos a ver, Susana Díaz ganó las elecciones y el que no ha ganado las elecciones ha sido Sánchez. Entonces yo creo que Sánchez es el que se tendría que ir y no Susana Díaz en este caso, porque moralmente y con números en la mano, ella tiene como decirle, tú pírate que yo soy la que voy a estar aquí. Hombre, además siempre se ha dicho que ha sido en clave nacional, ¿no?, lo de las andaluzas. Y totalmente de acuerdo. Y que si ha habido penalización para el PSOE ha sido por culpa de Sánchez de la Moncloa, ¿no? Hay un poco de todo, pero sí, por supuesto, la actitud de Sánchez, el gobierno de Sánchez y su amplitud con el independentismo, por supuesto que ha influido, pero hay decenas de variables, no es la única, ¿no? Ahora, lo que sí le quiero decir también a la otra parte, como dice ella, las derechas o las extremas, ultras, mega, super derechas, ¿no?, que dicen ellos, que al final somos derechas, es que no va a ser ni corto ni fácil. Se va a entrar en unas instituciones donde el 100% de la gente es leal a esta señora, o el 99.9% de la gente es leal a esta señora. Y será muy fácil ocultar, será muy fácil bloquear, será muy fácil sabotear, será muy fácil poner las cosas complicadas y duras para que no se tengan los resultados que se quieren tener. Lamentablemente los que los van a sufrir van a ser los ciudadanos, que no van a recibir todo lo que deberían recibir, pero en unas instituciones tan percoladas por el electoralismo y por el partidismo, va a ser muy duro gestionar bien. Yo creo que Susana Díaz queda en una posición muy complicada. No solo es una recién llegada que se presenta en las elecciones y no consigue alcanzar un gobierno, es una presidenta que heredó un gobierno, que después se presentó y ganó y presidió el gobierno de Andalucía y que ahora ha sido la presidenta que ha perdido 40 años de socialismo. Es decir, es una posición complicada, tiene al archienemigo en la Moncloa con el poder de lo que era el PSOE y ahora es el sanchismo. El PSOE se está destruyendo y no está ayudando esta guerra que tienen Pedro Sánchez y Susana Díaz, y yo creo que está en una posición difícil, que no puede ponerse en esa posición de arrogancia de cuanto antes tenemos que recuperar el gobierno de Andalucía, como si el gobierno de Andalucía fuera una propiedad del PSOE. Eso es precisamente lo que ha pasado en estas elecciones, que los andaluces le han dicho al PSOE que el gobierno de la Junta de Andalucía no es de su propiedad, que no es su cortijo, y que aquí llega otro gobierno, de Juanma Moreno, del Partido Popular, con Ciudadanos, que va a abrir las ventanas, que va a regenerar, que va a reducir las consejerías, que va a ver
Se va a encontrar de todo ahí. ¿Qué organismo? Pues seguramente sí. Y eso será bueno que se encuentre y que se audite y que se corrija, que se reduzcan toda la administración paralela, la cantidad de organismos que no hacen falta y que se ponga a trabajar la Junta en las cosas que hacen falta, en las prioridades que realmente tienen los andaluces. El empleo es una región que tiene el 45% de paro juvenil. Es una cosa que es un disparate. O que aquí se ha llegado, la gente se ha cansado y ha cambiado el gobierno precisamente porque ahora Juanma Moreno, yo creo que en 100 días va a hacer más que Susana Díaz o que el socialismo en 40 años. Y vamos a hacer una cosa ahí en Andalucía, que es una cosa que nos gustaría haber hecho mucho antes, que es demostrar a los andaluces que ese enorme paro que ha tenido siempre Andalucía, que la falta de inversiones, que los problemas que tiene Andalucía no eran de Andalucía, eran del gobierno socialista que les estaba tapando ese emprendimiento, esa capacidad de crecimiento que tiene Andalucía. Y eso es una cosa que se va a corregir ahora. Y no va a haber ningún cambio ahora rápido. Decía Susana en ese vídeo que cuanto antes lleguemos, que haya unas elecciones. No, las elecciones que tienen que haber son las elecciones generales, que son las que se necesitan ahora. Porque Pedro Sánchez ha llegado con una moción de censura, prometió elecciones cuanto antes y está ahí manteniéndose en un equilibrio absolutamente inestable. Y esas son las elecciones que necesitamos. Las de Andalucía acaban de ser y hay un gobierno que de 4 años que va a desmontar esos 40 años de socialismo para el bien de los andaluces. Yo pienso que tiene todo el derecho a quedarse. De hecho, hay un antecedente, puesto que no sería el primer caso. Guillermo Fernández Vara perdió el poder en Extremadura de 2011 a 2015 y posteriormente pues lo recuperó. Por tanto, ella tiene el mismo derecho. Este asunto se debería enfocar en base a dos perspectivas. Una, ¿a quién le conviene pues que Susana Díaz salga? Solo le conviene al presidente del gobierno. Al PSOE no le conviene. Lo único, porque recordemos que habría que convocar un extraordinario, un congreso extraordinario para celebrar primarias, según los estatutos del partido, y si se hace antes de las elecciones no le convendría al PSOE. ¿Qué ocurre, qué ocurre y por qué quieren la salida, pretenden la salida de Susana Díaz por parte de la presidencia del gobierno? Porque si se produce pues una debacle autonómica y local en las elecciones del 26 de mayo en el PSOE, evidentemente Susana Díaz pues tendría autoridad, tendría más autoridad, porque no sería la única que saliera del poder en las autonomías y en ciudades. Y en este sentido, pues el perjudicado de esta situación sería el presidente de gobierno. Por tanto, aquí al único que le conviene la salida de Susana Díaz es al presidente de gobierno, pero no al PSOE. Bueno, y los que sí han resultado ser los ganadores de estas elecciones andaluzas han sido PP, Ciudadanos y Vox. Estos tres socios, bueno, exactamente socios no, porque socios de gobierno son el PP y Ciudadanos, pero necesitan los votos de Vox para poderlo ser. Y lógicamente Vox pues reclama su sitio bajo el sol, sobre todo frente a un cierto desprecio por parte de Ciudadanos. Albert Rivera parece que está muy incómodo fotografiándose cerca de lo que considera extrema derecha, mientras que el Partido Popular sí que les ha tendido la mano con la mayor generosidad y además consciente de que es necesario para desalojar esos 40 años de socialismo. El caso es que el presidente de Vox, Santiago Abascal, está molesto con esas palabras de Albert Rivera cuando dice que los acuerdos que firma Vox con el PP son papel mojado, porque dice Santiago Abascal que los acuerdos cuando se firman es para cumplirlos. Así lo decía hoy en Espejo Público, en Antena 3. Ya no ha habido un farol en ningún momento. Nosotros lo que dijimos el primer día, yo además quiero asumirlo como error, porque he reflexionado sobre ello y creo que ha sido así. Dijimos que no íbamos a ser un obstáculo para el cambio en Andalucía. Cierto. Y eso supuso que algunos pensasen que íbamos a ser un felpudo. Y se nos maltrató sistemáticamente, dando por hecho que teníamos que dar nuestros votos y que además se nos podía insultar, se nos podía estigmatizar, se nos podía aplicar un cordón sanitario. Y lo que hicimos fue decir que nosotros no nos íbamos a dejar pisotear y que ese era nuestro programa y las medidas que íbamos a pedir para el cambio. En todo caso, ¿se refiere usted a Albert Rivera? Entiendo que se refiere usted a Ciudadanos. Sí, fundamentalmente, pero en ningún caso planteamos los términos exigencias para la votación, en ningún caso hablamos de líneas rojas y yo creo que eso ha hecho que mucha gente considere de manera muy positiva cuál ha sido la actuación de Vox en este tiempo. Y el secretario general de Vox, Javier Ortega Smith, en una entrevista en Radio Nacional de España, ha lanzado una advertencia. Cuidado a los de Ciudadanos, que si no hacen más que torpedearnos, lo único que pueden conseguir es que se acabe generando una crisis de gobierno en Andalucía. Es verdad que Ciudadanos puede intentar, y ya lo está anunciando, intentar boicotear
ponerle trabas a un acuerdo, insisto en esto, que es importante, es que para que se vea el talante que tiene este partido de Ciudadanos, un acuerdo en el que no ha querido formar parte, a la negociación a la que no ha querido asistir. Lo de Ciudadanos es una cosa verdaderamente para hacérselo mirar, como se dice, ¿no? Ellos se reúnen con el Partido Popular y desprecian a la fuerza política que era Vox, que necesitaban tanto para la conformación de la mesa como para llevar a cabo unos pactos de investidura. Y resulta que desprecian a Vox, no lo invitan a su negociación, firman un acuerdo de 90 puntos y dicen por activa y por pasiva que de su acuerdo con el Partido Popular no se va a mover una coma. Y nosotros respondemos que tienen razón, que nosotros no pretendemos mover ni una sola coma de un acuerdo que no nos vincula, un acuerdo que no hemos firmado. Ahora, si Ciudadanos se dedica a torpedearlos, si Ciudadanos se dedica a poner trabas, si Ciudadanos se dedica a hacer impedimentos... La verdad es que para estar los acuerdos recién firmados da la impresión de que no hay muy buena relación, especialmente entre Ciudadanos y Vox, aunque, Carlos, ahí el PP parece que sí tiene claro que tiene que extender la mano hacia los dos lados. Absolutamente. Ahora estamos en un panorama político muy cambiante, que ha cambiado mucho en los últimos años, y aquí yo creo que el Partido Popular ha actuado con mucha responsabilidad y ha actuado impulsado por ese ánimo que había, ¿no?, para cambiar el gobierno de Andalucía. Entonces, bueno, pues ha firmado un acuerdo con Ciudadanos que es muy beneficioso y estamos muy contentos y es muy beneficioso para los andaluces, y a continuación ha firmado otro acuerdo con Vox que también estamos muy satisfechos y estamos muy contentos, y todo eso va a permitir ese cambio en Andalucía, que es yo creo que es lo importante. Luego, es verdad que una negociación es difícil, son partidos que a lo mejor nunca se han visto necesitados de hacer ese tipo de negociaciones, pero son nuevos, y entonces bueno, pues ha tenido dificultades, por supuesto, pero creo que esa responsabilidad se ha puesto por encima de los intereses particulares que tuviera cada partido, especialmente también del Partido Popular, para poder llegar a un acuerdo con Ciudadanos, un acuerdo con Vox, que van a permitir esa investidura de Juanma Moreno. Y bueno, las rencillas o los problemas que tengan entre Vox y Ciudadanos, yo entiendo que van a tener que despejarse y suavizarse, porque esto no va a pasar solo en Andalucía. Seguramente en las siguientes elecciones pues haya resultados que también conformen mayorías distintas, ¿no?, a las que estamos acostumbrados. Hace unos años había dos partidos fundamentalmente y alguna bisagra. Pablo Casado ya viene anunciando que estos acuerdos pueden reproducirse. Claro, pero es que en otros lugares, ¿no? Es lo lógico. Esto es verdad, esto es verdad. Los partidos políticos se han fragmentado, el espacio político se ha fragmentado. Lo que no podemos comprar es la visión de esa fragmentación que nos quieren vender desde la izquierda. Es decir, aquí desde el centro los lados se ven bien y los extremos se ven bien, pero desde la extrema izquierda los otros lados se ven con una perspectiva distorsionada de la realidad. Entonces, claro, si compramos el discurso de la extrema izquierda, de que el PP es extrema derecha y Vox directamente está en Júpiter, no nos vamos a entender bien. Entonces, desde el centro, que es el Partido Popular, nosotros podemos llegar a acuerdo con la derecha, que es Vox, la derecha, no la ultraderecha, la derecha, que es Vox, y con el centro izquierda, que es Ciudadanos, y en ese bloque de partidos moderados podemos entendernos, y nos vamos a entender seguramente también en otras administraciones. Yo creo que el mensaje de Ciudadanos, que desde mi humilde punto de vista se ha equivocado, no ha sido el PP, que ha actuado con responsabilidad, y creo que Vox también ha hecho su papel, pero yo creo que Ciudadanos se equivoca, porque una vez más pues se está anteponiendo, tal y como han hecho pues otros partidos en el pasado, está anteponiendo una estrategia político-electoral del partido consistente en girar hacia el centro-izquierda, al interés de Andalucía. Es que no quieren que les llamen fachas en Ciudadanos. Les da mucho miedo hacerse la foto con lo que consideran derecha exagerada desde su punto de vista. Exactamente. Entonces yo creo que comete un error de cara pues a la sociedad, porque está mirando únicamente por el bien de que esa estrategia electoral pues surta efectos. Va a perder evidentemente votos del centro derecha, pero va a ganar votos del centro izquierda, sobre todo de la descomposición del PSOE. Por tanto, quizá la estrategia político-electoral de Ciudadanos sea correcta, pero en este momento pues está perjudicando los intereses de Andalucía y de España. Por tanto, yo creo que se equivoca, desde mi humilde punto de vista de un ciudadano, pues como yo creo que se equivoca en este sentido. Bueno, yo creo que el fenómeno de Vox ha sido realmente lo más importante que ha pasado hace muy poco en España, y que el cambio en Andalucía gracias a ello. Si no se hubiese presentado Vox y hubiese sacado los 12 escaños que ha sacado, el panorama seguiría igual. Seguiríamos con la charca política paciente, sin moverse el agua, y no habría pasado nada. Igual estaría gobernando otra vez el Partido Socialista,
y el PP y Ciudadanos estarían mirando ahí a ver qué les ha pasado. O sea, yo creo que la erupción de Vox ha sido decisiva y creo que eso es lo que va a cambiar la charca política en España, afortunadamente. Y el señor Rivera tiene que tener mucho cuidado porque le da miedo que lo llamen facha, pero lo van a acabar llamando gabacho a este paso, porque está todo el día mirando hacia los franceses. Y que un presidente francés llega hasta decir lo que tiene que negociar en una región española como Andalucía, realmente es lamentable. Una cosa es que todos nos sentamos europeos y otra es que no tengamos un mínimo de dignidad de las cosas nacionales de quien tiene que decidirlo. Por lo tanto, insisto, Ciudadanos está, yo creo, desbarrando, no solamente hacia la izquierda, sino incluso no se da cuenta de quiénes son realmente sus aliados. Y el papel de Vox para mí ahora mismo es capital. Yo creo que el cambio en España solo puede venir por la erupción de Vox, lamentablemente para muchos, afortunadamente para otros muchos más. Sí, yo creo que si nos podemos ver un poco la perspectiva desde un helicóptero o desde un satélite incluso de todo lo que está sucediendo, sobre todo en el plano temporal, no solamente enfocarnos en Andalucía, yo creo que todos los tres partidos han cumplido con sus objetivos. Tal vez el camino no fue el más recto, sino fue un camino sinuoso, ¿no? Pero al final el Partido Popular ha conseguido lo que estaba buscando, Vox ha conseguido lo que estaba buscando y Ciudadanos ha conseguido lo que estaba buscando. Lo que pasa es que Ciudadanos, yo entiendo que tiene una posición, aparte de más compleja, diferente, por varias razones. Unos son socios europeos, otros son elecciones próximas en una cantidad de sitios donde también tiene acuerdos con otros partidos, llamados socialistas, por ejemplo, y esa posición hace que uno tenga que negociar tomando en cuenta no 5 o 6 variables, sino tomando en cuenta 50 variables. Entonces, yo creo que cuando uno toma decisiones en política, tiene que tomarlas de una manera, como digo, desde visión helicóptero, ¿no? Igual el Partido Popular, yo creo que el Partido Popular, dentro de todo, ha hecho una labor, yo dentro de poco a Egea lo vamos a ver lleno de canas, porque me imagino que ese proceso de negociación de ambas caras debe haber sido durísimo y él era el que se estaba jugando el no. Pues yo creo que lo difícil viene ahora. Claro, claro. La firma, quieras que no, es más o menos fácil, pero ahora mantener el gobierno en un acuerdo del PP con Ciudadanos, con una fiscalización de Vox acerca de lo que hacen, no va a ser fácil, ¿no? Y ahí el fiel de la balanza va a ser el PP, ¿eh? Sí, o sea, lo que pasa es que ahí entra lo que yo te digo, luego de las próximas elecciones tendremos de repente al Partido Popular y Vox en un sitio de España, a Ciudadanos y el Partido Popular en otro sitio de España. Entonces ya se complica, o sea, la matriz es tan compleja que ya no sencillamente es, hoy te voy a decir en Andalucía que no, pero espérate, que en Castilla-La Mancha tenemos, y entonces ya se equilibra el sistema. Por eso le digo, la visión tiene que ser un poco más a mediano plazo y podremos entender la estrategia tanto de Ciudadanos como del Partido Popular, como de Vox incluso. Precisamente Vox yo creo que es el que todavía no tiene la historia anterior, el Partido Popular y Ciudadanos sí, entonces Vox tiene la libertad de inventar un poco más y de hecho las 19 propuestas... Es lo que está haciendo. Fueron, claro, él dice, bueno, vamos a tirar aquí lo que sea y poco a poco nos vamos encarrilando. Bueno, el Partido ninguna Popular era descabellada, ninguna era descabellada. No, para nada, pero lanzan que eso... ha habido mucho interés en decir qué barbaridad está poniendo Vox encima de la mesa y si te las lees una por una, ninguna era descabellada. Sí, pero al final lo que tiras tú son globos y empiezas a ver las reacciones y eso vas midiendo. Y así es que se trabaja la política, vas midiendo, vas viendo reacciones y de acuerdo a eso te vas alimentando tu base de datos, que Partido Popular la tiene, Ciudadanos la tiene, pero Vox no la tiene. Entonces yo entiendo la posición de los tres partidos y ojo, creo que hasta ahora Ciudadanos y Vox son los que están creciendo muchísimo más que todos los demás partidos. Yo me preocuparía por el Partido Popular, porque tiene los dos extremos allí masticando hacia adentro. Nosotros por esa fragmentación, hombre, es evidente que gran parte de los votantes de Vox eran votantes del Partido Popular, no todos, pero gran parte eran votantes del Partido Popular. También gran parte o una parte de los votantes de Ciudadanos eran votantes del Partido Popular. Por eso nosotros aspiramos a la reconstrucción de esa gran mayoría de centro-derecha en el Partido Popular. Yo creo que nuestros votantes al Partido Popular nos pedían tres cosas. Nos pedían renovación, una renovación importante del partido, nos pedían que diéramos otra vez la batalla de las ideas, que muchos pensaban que habíamos abandonado, y nos pedían un esfuerzo extra por recuperar la Junta de Andalucía para los andaluces, porque 40 años de socialismo le estaban haciendo mucho daño. Yo creo que es algo que Pablo Casado está haciendo en solo 6 meses, está haciendo gran parte de eso. La renovación en el Partido Popular se ha producido, que habrá que ver cómo se renuevan después estos partidos nuevos. Pedro Sánchez, cuando se renovó la presidencia, la Secretaría General del PSOE, ha tenido muchos problemas el PSOE.
Ciudadanos nunca se ha renovado su presidencia, Vox nunca se ha renovado su presidencia y Podemos nunca se ha renovado su presidencia. Cuando tengan que renovarse, a ver qué pasa. Aquí hemos hecho una transición, yo creo que ejemplar. Pablo Casado se ha medido, además, en un congreso abierto a los pesos pesados del partido, y aquí el partido está unido y funcionando, y todo está funcionando bien. Entonces, decía que nos han pedido renovación, y se ha hecho una renovación importante dentro del partido. Nos han pedido la batalla de las ideas, y yo creo que en estos meses se está viendo que se está dando una batalla de las ideas sin ningún tipo de cortapisa, y nos pedían también ese esfuerzo extra de la Junta de Andalucía, que se ha hecho, y con responsabilidad y pactando con los otros partidos se ha conseguido la Junta de Andalucía. Permíteme solo una colación, Carlos. Te vas a acordar de mí luego de las elecciones, luego de que Casado diga quiénes son los candidatos en toda España, empezaremos a ver vasos comunicantes entre Ciudadanos, Vox y PP. Quiero decir, el que quería ir de las listas de no sé dónde y no fue, pues va a tocar las puertas y va a llamar a Vox, oye, que es que yo estoy libre, y va a empezar a ver vasos comunicantes, que yo creo que en marzo ya dirá, oye, Javier tenía razón lo que dijo en el programa, bueno, porque ya he estado escuchando eso en Castilla-La Mancha, en Castilla y León, gente que está esperando si va de séptimo o de décimo para ver si llamo a Ciudadanos o a Vox. Es así la política. Yo creo que estoy de acuerdo contigo en todo lo que has dicho, exceptuando en un detalle que ocurrió hace escasos meses, no me acuerdo del día concreto, pero me refiero a la renovación de los vocales del Consejo General del Poder Judicial. Ahí falló el señor Casado, solamente en este punto, porque realmente desde que accedió a la presidencia del PP, pues ha recuperado el ideario, los valores, los principios del PP, y estoy de acuerdo contigo, pero tiene ese pequeño o gran borrón, puesto que afecta a la independencia del Poder Judicial y al check and balance español. En ese caso ya lo explicó Pablo Casado. Cuando llegó Pablo Casado había un proceso ya en marcha de renovación, no es que se pactase porque se le ocurriese a él esa renovación, sino que la ley establece cómo se renueva el Consejo de Poder Judicial, ya estaba en marcha esa renovación, y Pablo Casado creyó en terminar eso, porque era más importante la renovación del Consejo que sus intereses personales, o que el cambio en la modificación en cómo se eligen los vocales del Consejo General del Poder Judicial. Pero lo que se vio es que no se podía contar con el Partido Socialista, que estaba filtrando lo que se hacía, que se dejaba de hacer de forma parcial para que quedase más el Partido Popular, y por tanto Pablo Casado volvió a su idea original, que era: no vamos a hacer este pacto, y lo que vamos a hacer es proponer una reforma en el sistema de elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial. Ese cambio vino impuesto, pero ahora el presidente del Tribunal Supremo, que dijo que no, vamos, si no hubiese salido. Exactamente, pero bueno, en lo demás sí que estoy de acuerdo contigo. Creo que el PP ha actuado pues con una diplomacia política, en el caso de Andalucía, pues digna de todo elogio, y tiene unas habilidades de comunicación y de negociación, el señor García Egea, pues puestas a prueba recientemente y con notan. Por tanto, bastante bien por el Partido Popular, y Vox también, por supuesto, porque al contrario de lo que dicen muchísimos medios de comunicación que tienen la estrategia de ir contra Vox y de casi todos los partidos políticos, pues yo creo que Vox ha conseguido algo muy importante, que es dar a conocer pues su ideario político y su programa, que muchísimas personas, muchísimos posibles electores no lo conocían por la tergiversación de la información que están haciendo todos los medios de comunicación. Por tanto, yo creo que Vox también ha conseguido algo muy importante, y a última hora ha evitado pues que Susana Díaz se presentase a la investidura, y yo creo que ha actuado con total responsabilidad al negociar, aunque sea a última hora. Tanto PP como Vox, yo creo que han actuado con responsabilidad, con sentido de Estado, y aquí el único que ha actuado nefastamente pues ha sido Ciudadanos. Y yo creo que se ha formado un tripartito, y yo creo que cada uno pues tiene que tener la influencia en función del apoyo electoral. Por tanto, yo creo que Ciudadanos lo que tendría que hacer es apoyar el tripartito y conseguir pues desmontar pues el entramado de corrupción que hay en el chiringuito andaluz, ¿no? Y no lo van a poner fácil.
La izquierda va a empezar a agitar la calle, las mareas, para intentar quitarle legitimidad al gobierno. Unidos, sabes que la izquierda, cuando no gana en las urnas, pretende ganar a través de violentar las calles. Pero es que en esta ocasión está siendo muy escandaloso que en los círculos de Podemos ya están anunciando que, como consideran que Vox es un partido que ellos no consideran democrático, a pesar de que democráticamente ha ganado en unas elecciones 12 escaños, consideran que un gobierno de derechas en la Junta de Andalucía no es asumible para los ciudadanos, están queriendo ya salir a la calle a protestar. Eso es una cosa que ya no les va a funcionar, porque a los andaluces, una vez que han conseguido el cambio, no les va a funcionar que salgan los diputados o los miembros de los círculos de Podemos a protestar porque no tenemos derecho, porque Vox son no sé cuánto, el PP son no sé cuánto. Eso no va a funcionar. Y ahora lo que va a pasar es que un gobierno de Juanma Moreno va a rebajar los impuestos, va a hacer una revolución fiscal, bajando sucesiones, donaciones, patrimonio, todo tipo de impuestos, porque los andaluces van a poder tener lo que ya han tenido en otras regiones, que son las políticas exitosas económicas que permiten el crecimiento y el empleo, que es lo que no habían tenido en Andalucía, y por eso estaban tapados, y ese auge de los andaluces que querían progresar estaba tapado por el socialismo, porque prefería colectivizar a los andaluces, tenerlos subsidiados en lugar de fomentar su emprendimiento y que esa región saliera adelante. Que, por cierto, esas rebajas de impuestos es uno de los puntos de los 19 exigidos por Vox, y uno de los que ya vivan en nuestro programa electoral, que coincide con los del Partido Popular y que Ciudadanos nadie ha discutido. No. Es decir, que para Ciudadanos ha sido muy fácil decir no acepto según qué cosas, pero había otras con las que podía haber firmado perfectísimamente en muchos aspectos, ¿no? Correcto. Sí. Pero sí que además los 59 primeros puntos que planteó, que luego se quedaron reducidos a 19, como ha dicho Javier, si los leías eran todos sensatos, porque no había ninguna excentricidad ni ninguna barbaridad. Lo del tema que se han rajado las vestiduras con la fiesta de Andalucía, que si es la fiesta cambiar el día cuando todos sabemos que un punto de esos no es ni mucho menos una línea roja. Oiga, yo propondría cambiar el día de Andalucía para que fuera el que coincide con la Reconquista. No, bueno, pues no es grave, ¿no? Pero además que es defendible también. ¿Por qué no se puede festejar la conquista de Granada, la época de los Reyes Católicos, una fecha simbólica para toda España, y en cambio estamos festejando el día que se aprobó un referéndum, que no tiene tampoco mucho sentido, o sea, que es algo que se puede debatir? Y luego el tema, aunque luego lo vamos a hablar, la violencia de género, ¿no? O el tema de la memoria histórica, en vez de llamar a la memoria histórica, vamos a hablar de concordia y vamos a tratar de hacerlo de tal manera, o sea, si es que todos los puntos... O devolución de competencias al Estado, por ejemplo. El tema de la devolución de competencias yo creo que en realidad no eran globos o sondas para montar el escándalo, yo creo que no. Yo creo que eran muy razonables, pienso. Y de los 59, los 19 que han quedado, yo, el que no firme eso realmente parece sorpresa. No es que hayan quedado de 59-19, es que, no, lo que dicen, atendiendo los 59 ellos, ¿no? Se han redactado 19 puntos donde están de acuerdo. No, pero digo, la decantación final que había 19, el que no vea eso como algo sensato... Porque, por ejemplo, se introdujo en el documento final una apuesta porque la prioridad del familia, por ejemplo. La prioridad del gobierno sería el empleo, una cosa que en los 59 puntos de Vox no había nada sobre el empleo. Y, hombre, es el problema mayor de Andalucía, el desempleo, y había una cosa folclórica como el cambio de la festividad del Día de Andalucía, que bueno, no es relevante, quiero decir que no le preocupa a los andaluces qué día festejan en su día más que el empleo. Sí, sin embargo, se ha introducido esa prioridad esencial, esa guía de comportamiento del gobierno para decir que el empleo es lo prioritario. Entonces, bueno, no son la reducción de 59-19, sino un documento que redactan en una negociación y que firman conforme están los dos de acuerdo de que eso son cosas que se tienen que hacer. La mejor medida contra el empleo, puesto que la política de empleo son más a nivel nacional que autonómico, pero la mejor medida contra el empleo es reducir las subvenciones, desmontar la administración paralela y reducir los impuestos. Es que no hay mejor medida. Pero las rebajas fiscales también favorecen el empleo y son competencia autonómica. Las políticas activas de empleo son competencia autonómica. Algunos tramos en algunos impuestos. Sí, pero no es bueno crear muchas expectativas grandes. No. ¿Por qué? Porque tienes el gobierno central a Pedro Sánchez. Entonces, posiblemente tú hagas políticas de empleo, pero desde el gobierno central están haciendo políticas de desempleo. Claro, pues entonces, al final, los andaluces van a decir, ¿de qué valió la pena el cambio si el empleo no ha subido, el desempleo no ha bajado tanto como queríamos? Pero resulta que es porque el gobierno central está haciendo las políticas que por lo menos ha anunciado que van a hacer, ¿no? Entonces, crear habrá que aprender a explicar qué cosas dependen de una administración y de otra, ¿no? Y no solo eso, sino que una de las ventajas, del Estado de las autonomías es que nos permite comparar políticas. Es decir, hay un gobierno central que tiene unas competencias y que sube o baja la economía dependiendo de lo que haga, e influye en la economía para arriba o para abajo, pero las autonomías con sus competencias se ven
en esa ola de hacia arriba o hacia abajo, o compensan. Es decir, si toda la economía española está bajando y de repente Madrid está subiendo y dentro de un año vemos que Andalucía está subiendo, pues está compensando la tendencia bajista que está provocando el gobierno central. Si una comunidad autónoma sigue exactamente el nivel de estatal, pues es que sus políticas autonómicas a lo mejor no están siendo muy eficaces ni para un lado ni para el otro. Ahora, es decir, se puede comparar y en la Comunidad de Madrid, por ejemplo, comparando con Cataluña, lo que está pasando en Cataluña y en la Comunidad de Madrid está recibiendo muchísima inversión extranjera, está reduciendo su desempleo más que otras comunidades, y en Cataluña están perdiendo a manos llenas empresas, inversión extranjera, y eso son por las políticas o las despolíticas que se hacen en uno y otro sitio. No hay ninguna ventaja del sistema autonómico. Lucio cita un ejemplo que yo creo que viene al caso. Ha hablado del caso Monago con Vara. Gana Monago y Vara se queda en la oposición. Y a las siguientes elecciones gana Vara. O sea que aquí el peligro para Moreno es ser una Susana bis, que es lo que hizo Monago. Se convirtió en un Vara bis y perdió las elecciones, porque para eso es mejor el original. O sea que tiene que tener, creo que sea el caso, ¿eh? Tiene que tener mucho cuidado. Tiene que mirar lo que... No va a ser el caso porque la no está solo. Está con Vox y está con Ciudadanos. Pero tiene que pensar lo que va a hacer, ¿eh? Porque como se convierta en otro Monago, las Susana políticas, vuelve, ¿eh? Las políticas que se van a llevar a cabo son diametralmente opuestas a las que lleva haciendo el socialismo en Andalucía, o sea que no va a ser... El asesor político era el mismo de Pedro Sánchez, ¿eh? Hace falta 55 diputados para aprobar cada ley y Ciudadanos, recordemos que en estos 4 años anteriores no ha hecho absolutamente nada, es decir, ha sido cooperador necesario del mantenimiento del chiringuito andaluz. Por tanto, ya veremos a ver. No se puede realizar ninguna previsión porque no sabemos lo que ocurre. Ojalá sea así, pero me temo que habrá bastantes complicaciones. De momento hay que sacar un presupuesto adelante. La tentación es ocuparlo, no transformarlo. Están prorrogados los presupuestos de Susana. No, y comunicarlo. Lo que estaba diciendo Javier es importantísimo, cosa que el Partido Popular lamentablemente no ha sabido hacer en los últimos 20 años, ¿no? Una cosa es gestionar y otra es crear la percepción de que se está gestionando bien y otra es comunicar el por qué no se ha gestionado bien. Y esa batalla la tienen perdida. Exactamente, y eso es un problema. Y perdona, porque tú eres de comunicación, ¿no? Sí, claro, por eso. Carlos está justamente en la parte Exacto, de comunicación. por eso te veo a ti. Pero ha sido un pecado capital. Otros partidos dedican el 80% del tiempo a comunicar y el 20% a gestionar, y nosotros el 80% a gestionar y el 20% a comunicar. Entonces, si tenemos que ser penalizados porque no lo comunicamos bien, pero eso supone que las cosas están bien gestionadas, pues bien invertido está. Si además podemos comunicarlo mejor, pues ya es fenomenal. Es que si no pierde las siguientes elecciones. Carlos, eso se lo dices a todas, ¿eh? Yo creo que hay que comunicar, ¿eh? Hay que comunicar, sí, pero es más importante gestionar. Es importante que los impuestos sean las que tienen que ser, que las leyes salgan como tienen que salir. Hay que buscar un equilibrio, ¿eh? Sin duda. Pues veremos cómo se comunica, pero el hecho es que después de estas elecciones en Andalucía, al final del día lo que queda es que ha sido un fracaso para la izquierda y un gran triunfo para el centro-derecha. Veremos cómo se gestiona. Pero si nos preguntamos, de entre los vencedores, ¿cuál es el partido que un mayor rendimiento le ha sacado a estos resultados y a estos acuerdos? Según una encuesta que publica hoy OK Diario, el más beneficiado es Vox. Pequeña pausa y les contamos.
Antes de usar Internet, recuerda, lo que publicas deja huella. Una huella digital te acompañará mucho tiempo y puede tener consecuencias. Piensa antes de publicar en tus redes sociales. Internet y las redes sociales son geniales, pero no lo son todo. Hay más cosas geniales en la vida y algunas de ellas solo se pueden disfrutar cuando estás desconectado. Si la España nación de naciones va a llegar. Visca Catalunya, lliure i soberana. Diré que yo soy el endacari más peligroso para sus intereses. Independiente en forma de república. Todos estos que acaban de ver hablan mucho, muchísimo, posiblemente hasta demasiado en el resto de canales. Y se les hace una crítica, pero pequeñita. Aquí va a ser al revés, en Distrito TV va a ser al revés. Aquí ellos van a poder hablar, por supuesto, pero la crítica va a ser mucha, muchísima, va a ser tremenda. ¡Hala! Con España Cuesta, todos los domingos de 10 a 12. Según publica hoy OK Diario, Vox es el partido que más rentabiliza el que ya se llama Pacto Andaluz y el que más dispara su intención de voto. En apenas una semana ha crecido un 1,8% en expectativa de voto, colocándose en un 11,2%, lo que le supondría entre 25 y 27 escaños. De seguir así, habla el periódico, podría alcanzar hasta un 30% del voto. Según este pronóstico, el bloque PP, Ciudadanos y Vox, en su horquilla más alta, lograría la mayoría absoluta, puesto que se mueve entre los 172 y los 178 escaños, con lo cual sí podrían tener mayoría absoluta. Y otro elemento significativo que pueden apreciar es que el Partido Socialista es el más votado y el segundo lugar es para Ciudadanos, que supera al Partido Popular. Se produce el temido sorpaso. Bueno, ¿qué impresión os da esto que publica hoy OK Diario? Yo creo que tiene mucho que ver con la percepción que yo por lo menos tengo, ¿no? Es una cosa yo creo que de sentido común. Ya para las siguientes elecciones hay yo diría un fenómeno que es que vamos a tener ahora el juicio del proceso. Y eso es un elemento muy importante porque Vox es la única acusación particular que hay en ese juicio. Y vamos a tener 150.000 cámaras de televisión y horas de televisión, y yo creo que Javier Ortega, que es abogado, y parte del proceso va a saber aprovecharlo para no solamente hacer un juicio justo y todo lo demás, que yo creo que es su obligación, sino también que eso influya para su partido, y creo que el más perjudicado en ese sentido va a ser el Partido Popular, por supuesto, ¿no? En el caso creo yo, el otro gran beneficiado en estos meses que vienen ahora va a ser Ciudadanos, porque Pedro Sánchez está en la Moncloa, y cada vez que Pedro Sánchez hace algo incorrecto, que es a diario, pues esa gente generalmente se va a ir a Ciudadanos, no se va a ir a Vox. Algunos sí, y muy pocos a Podemos, que por cierto está de capa mega caída, no, lo siguiente. Entonces creo que los dos grandes beneficiados van a ser Ciudadanos por el lado del Partido Socialista y Vox por el lado del Partido Popular, y por supuesto de la abstención. Vox ha tenido, como tuvo Podemos en sus inicios, un cierto tirón de gente que estaba como desanimada y los ha levantado del sillón y las ha ido a votar. Por supuesto eso es hoy. De aquí a un mes pueden pasar tantas cosas que no sabemos, pero el sentido común es que el juicio del proceso, que es algo sumamente importante, que va a traer la atención y programas, y aquí hablaremos, me imagino, de la marinera de ese juicio, pues le va a servir de una plataforma impresionante a Vox, ¿no? Y Ciudadanos por el otro lado. A mí me sorprende que el PSOE se mantenga en esos niveles. Para mí es un auténtico enigma que con lo que está cayendo y con el papel que lleva Sánchez y con la política que lleva tan antiespañola, podemos decir, no tenga una factura política. Le está dando entre 92 y 94 escaños al Partido Socialista, más de los que tiene ahora. Para mí es increíble eso, ¿eh? Para mí, yo pienso que el PSOE tiene que caer, ¿eh? No sé hacia dónde se va a ir el voto, Ciudadanos está jugando a traerlo hacia ellos, pero yo creo que el dato del PSOE es irreal. Yo creo que el PSOE no puede ser el partido más votado en España con lo que ha pasado, me temo. Es lo que sale de Podemos también, ¿eh?
O sea, lo que va bajando Podemos, en cierta manera, termina aterrizando. Pero es posible es probable. Pero es posible que... o sea, sí. Pero es posible nos que... suena ilógico, pero la gente de Podemos que piensa, yo no tengo nada más, UPyD ya no está. Pero es posible que Podemos ya hay entre esos vaya dos no hay grupos, nada. otros grupos marginales que puedan surgir a la izquierda, todos esos intentos que se están tratando de crear, otra vez de reconstruir movimientos comunistas o de extrema izquierda, pero yo creo que una fuga de Podemos hacia el PSOE tampoco la veo, ¿eh? Yo creo que el PSOE va a caer hacia Ciudadanos, y ese dato del PSOE para mí está inflado. Y en cuanto al dato de Vox me parece lógico, y yo creo que va a ser superior a ese 11%, creo. Sí, ya lo dice OK Diario, le está dando entre 25 y 27, con un 11,2%, pero dice que con la progresión sigue así, podría alcanzar un 30%. Un 30 me parece mucho. También parece exagerado. Me parece exagerado, pero que pueda llegar a un 15%, lo cual sería increíble, y que pueda tener a lo mejor 30 y tantos o 40 diputados, eso sería ya impresionante. Yo creo que si siempre es difícil hacer predicciones, en estos momentos ahora más políticos todavía, es muy complicado. Un saludo a todos los amigos que se dedican a la demoscopia, porque tienen una tarea muy complicada estos. Las situaciones muy nuevas, sí. Y al CIS también, a Tezanos es importante. ¿Tezanos? Por cierto, ¿dónde está Tezanos? ¿Tezanos? En la cocina, está ahí dándole. ¿Está escondido en algún lado? Le da un poco igual los resultados que obtenga de las encuestas, porque él ya cocina rápidamente sus encuestas para que salga un mapa rojo en toda España, ¿no? Entonces, bueno, el CIS es una pena que una encuesta tan tremendamente prestigiosa como era la del CIS, en tan poquito tiempo haya perdido absolutamente todo el crédito. Ya nadie mira el CIS como referencia, que era una cosa que todos los otros especialistas en demoscopia miraban el CIS, no solo por la interpretación del CIS, que esa cocina que hay que hacer en la demoscopia para interpretar las respuestas de los ciudadanos y poder hacer una proyección correcta, no solo miraban eso, sino que miraban los datos crudos del CIS, y con eso podían trabajar y hacer sus proyecciones. Y ahora ya ni siquiera, porque ahora ya se ha cambiado 3 veces la metodología, es todo un desastre, ¿no? Y el resto de encuestas, pues también es muy complicado, cambia muchísimo. No olvidemos que hace un mes las encuestas estaban diciendo si entraba o no entraba con 0 con un diputado Vox en Andalucía, y entró con 12. Es decir, es muy complicado predecir, y yo creo que no solo es complicado predecir, sino que las cosas cambian muy rápidamente, y que las elecciones que vienen ahora son muy distintas. Las elecciones generales se vota de una manera, la gente en sus pueblos y en sus ciudades vota de manera distinta, es menos en clave política y más en clave personal de quién es el candidato a alcalde de tu municipio. En las regionales, en las municipales, con las autonómicas, es voto distinto, y en las europeas también. Es decir, es muy difícil predecir en cada una de esas elecciones, y si hay un super domingo electoral, pues entonces ya no digo, ¿no? 4 elecciones, 5 urnas, esto va a ser tremendamente complicado de evaluar. Lo que sí, desde el Partido Popular esperamos es que recuperar ese voto descontento, que ese efecto de Pablo Casado de renovación del partido pues puede hacer que tire para arriba esa expectativa electoral del Partido Popular, que el hecho de haber recuperado la Junta de Andalucía, que los primeros días de Juanma Moreno en la Junta, pues oye, podamos convencer a las personas que en su momento nos dieron su voto y ahora nos lo estaban negando o se lo estaban pensando, pues que vuelvan, ¿no? Brevemente, puesto que no tengo muchos conocimientos en esta materia, en demoscopia ni en encuestas. Yo creo que nadie tiene en realidad conocimientos en demoscopia. No, hay gente muy tremendamente profesional de la demoscopia. No lo pongo en duda. No, quiero decir que hay gente especialista que dices, oye, es que este señor acierta siempre. Yo soy muy fan de Michavila, de Narciso Michavila, porque es verdad que GAT3 hace unas encuestas magníficas. Y no solo él, otros, pero él especialmente. Solo me atrevo a pronosticar pues, un crecimiento. Ya sabes que hay quien dice que la demoscopia es una ciencia exacta, porque dice exactamente lo que el encuestador quiere que diga. O sea, que eso es bastante relativo. Si me permite, solo me votante, atrevo a pronosticar un crecimiento de Vox, lo cual creo que sería positivo para España. Yo no pertenezco a Vox, simplemente estoy diciendo lo que pienso, porque se va a votar en clave nacional, y creo que Vox está abanderando pues la defensa de España. Por tanto, es la única predicción que me atrevo a hacer. De todos modos, hablabas, Carlos, del efecto Casado, del que se había hablado mucho. Está claro que Vox nació porque el votante del PP consideró que el partido en la última etapa había perdido un poco la presencia en la línea ideológica adecuada. Había dejado de ser el guardián del tarro de las esencias. Si la renovación en el Partido Popular se lee en esa lectura de recuperar ese tarro de las esencias y recuperar esa ideología,
teóricamente debería poder aguantar con más fuerza el tirón de Vox. Sin embargo, estas últimas elecciones demuestran que Vox ha venido para quedarse y que parece que ha tomado bebida energética, le ha dado balas esta presencia. Bueno, ¿no? Lo veremos. Cuando llegó UPyD, creció rápido y ahora no está. Cuando llegó Podemos, creció muy rápido. Hubo encuestas que le daban primera fuerza política y ganador de elecciones generales. Ahora es impensable pensar en esos términos y se ha ido desinflando. Cada caso es diferente. Es decir, sí, cada caso es diferente. Podría ser absolutamente hegemónico o podría desaparecer. Eso no lo sabemos. Sí. No lo sabemos. Lo que sí es verdad es que la percepción de la ciudadanía respecto a las políticas no cala instantáneamente, no pasa algo y a continuación ese mismo día la gente cambia su voto, sino que tarda en llegar, pues oye, las políticas que se hacen, las cosas que se dicen, a ver si se mantienen en el tiempo, si se tiene credibilidad, y también, oye, para un partido como Vox, cualquier partido nuevo que llega inmaculado, ¿no? Llega con propuestas, nunca ha gestionado, no ha tenido que equivocarse, no ha tenido que votar, no ha tenido que tomar decisiones difíciles y por eso es una ventaja de los partidos extraparlamentarios, cuando llegan a los parlamentos y cuando se tienen que comprometer. Sí, pero bueno, en esta situación creo que es bueno la actitud que está manteniendo ahora el PP de tender la mano a Vox. Creo que fue errónea la que hizo antes de considerar a Vox un terrible enemigo, de acuerdo que era en clave electoral, si queréis, ¿no? Pero hubo un momento de un ataque demasiado frontal desde el PP hacia Vox. Creo que eso fue un error. En cambio, ahora creo que es lo adecuado, porque creo que es lo que satisface al oyente que ha votado en todo ese sector, tanto a uno como a otro, ¿no? Es que nosotros, para nosotros vamos por nuestro camino, ¿no? Y después nos fijamos en quienes tenemos al lado para poder colaborar. Y entonces a un lado está Vox, a otro lado está Ciudadanos y podemos entendernos. Nos hemos entendido con Ciudadanos y en otras administraciones y nos hemos entendido con Vox también en Andalucía y nos seguiremos entendiendo, no hay ningún problema. Somos distintos, cada partido tiene sus peculiaridades, hay cosas de Vox que no compartimos y hay cosas de Ciudadanos que no compartimos, pero creo que estamos en un amplio margen ideológico que nos permite hacer acuerdos con todos, por supuesto. Pero la elección en Andalucía yo creo que era un electorado difícil y ha surgido Vox en un electorado complicado y ha surgido con una fuerza que indica que ese electorado es muy difícil que vuelva a votar al PP de momento, ¿eh? Es muy complicado, es muy complicado porque yo creo que esa gente no votaba porque había perdido la fe en el Partido Popular. Yo coincido también contigo que muchos eran del Partido Popular, pero muchos ya no votaban. Bueno, no está llegando han decidido no votar. Y lo que ha conseguido Vox es que voten, traerlos y además ilusionarlos. Y yo creo que eso en un ambiente complicado que era Sí, pero ahí, Manuel, veremos efectivamente cuál es ese efecto Casado que hace Pablo Casado, porque lo que sí te digo claramente es que si las primarias las hubiera ganado Soraya Sáenz de Santa María, desbandada del Partido Popular hubiera sido tremenda hacia Vox y hacia Ciudadanos y hacia el mar, hacia donde fuera, hacia la frontera, porque hubiera sido un desastre. No le voy a pedir a Carlos su opinión porque probablemente no quiera decir nada al respecto. No sé lo que hubiera pasado, lo que sí tengo claro es que tal como han sido las cosas, nos están llegando muchos mensajes, pero muchos mensajes de mucha gente que nos había dicho que había perdido la fe y que le gusta cómo le suena la música, que le gusta lo que está oyendo, no solo de Pablo, de Teo, de nuestro secretario general, que está viendo no solo lo que dice, sino lo que hace, cómo llega a acuerdos, cómo negocia, otros portavoces del partido, cómo están hablando, cómo van a los medios, cómo explican las cosas, que se nota un espíritu renovado pero que y que a la gente que le gusta y que habían perdido un poco la fe y que la están recuperando y Carlos, que no tienen por qué votar a Vox, porque fíjate que no todas las personas que en un momento se sintieron alejados del Partido Popular tienen por qué abrazar las ideas o la manera de hacer política que tiene Vox. No siempre es así, no es una cosa automática, no quiero votar al PP y por tanto voto a Vox. No, hay personas que se han ido a votar a Vox. Puede ser que no. Se pueden señalar hacia el otro lado, hacia Ciudadanos también. También puede ser. O también pueden quedarse en casa. En cualquier caso, todos esos votos de personas que estaban desencantadas en algún momento, de esos 10 millones que llegamos a tener de votos, personas que son a las que interpelamos para poder recuperar, y muchas de esas personas nos están llegando que sí están recuperando la fe en el Partido Popular, y lo que queremos es que esa fe y esa ilusión llegue hasta las elecciones y seamos capaces de responder a esas expectativas. Las europeas es un distrito único en toda España y ahí se va a medir realmente el peso que se tiene en España. Y yo creo que ahí va a haber una sorpresa, me temo. Hombre, recuerda, Manuel, que las europeas fueron el pistoletazo de salida de Podemos en su día, ¿no? Por ejemplo, gracias a esa circunscripción única, demostraron en qué punto estaban. Yo creo que hay de la nada, ¿no? Alguno va a lamentar el efecto. Hay una gran diferencia entre la explosión de Podemos y la de Vox. Es que Podemos, antes de explotar, tuvo
10.000 millones de minutos en televisión, en todas las televisiones, Cierto. en todas las portadas. Tú encendías la tele y estaba Pablo Iglesias, Echenique, mientras que Vox Estos no son tuvo eso. apestados Vox casi. tuvo exactamente lo contrario. Un veto, por cierto, de la persona que citaste antes, que no estuvo en vez de Pablo Casado, un veto en todos los medios de comunicación y así todo ha surgido. Yo lo que sí le quiero decir a Carlos es que, mira, en los últimos estudios de decisión de voto, de por qué la gente realmente cambia de voto o se mantiene en el voto, está ya más que demostrado que está creciendo muchísimo más la motivación del voto emocional. Estamos cada vez más votando por emoción y no por razón. Y si tú ves los mensajes de Vox y los mensajes del PP, el mensaje de Vox es eminentemente emocional, 100% emocional, 100% aspiracional. Yo montado en un caballo. O sea, ellos están tocando teclas eminentemente emocionales y el Partido Popular generalmente está tocando, y así lo ha hecho por muchos años, teclas mucho más racionales, mucho más de... También es verdad, Javier, que eso lo puede hacer el partido que no ha gestionado. Por supuesto, no, es que yo no le estoy echando la... Lógicamente, el que sí ha tenido... demostrando la realidad que te vas a conseguir. Ante la responsabilidad de una gestión y la realidad de haber gestionado, totalmente. Es muy difícil ir al voto emocional. Javier, no, tú no puedes mostrar un gráfico, cuando hay que dar explicaciones de una gestión. Claro, un gráfico tú no puedes emocionar, ¿no? El error es que no es la economía, yo creo. No, pero no el error es que no son los números del que gobierna y que sabe lo difícil que es repartir lo que hay. Esos son los números de la economía. Y es el error del PP que ha habido. Toda la economía. No es la economía, es la cultura, los valores, la ilusión. Y se han equivocado en eso. Y en cambio eso es lo que está dando Vox. Sí, y sobre todo los jóvenes. Los jóvenes sí se mueven al 100% por la emoción. Y entonces yo creo, y sería ideal que el Partido Popular sí replanteara un poco lo que son las líneas estratégicas para que muevan esa fibra aspiracional de la gente y no tanto yo gestiono bien, porque la gestión no emociona. Aburrido, lamentablemente la gestión no emociona. Pues por eso decía que una de las razones por las que los partidos nuevos subían rápido es porque estaban limpios de polvo y paja, no tenían mochilas. Entonces cuando llega Podemos también llega con un mensaje muy emocional. No nos representan, venimos aquí a quitar toda la casta, no sé qué tal. Es una cosa puramente folclórica, puramente fuegos artificiales, no tenían demasiado detrás. Vox llega también con un mensaje emocional. No quiero decir que no tenga ideas detrás, pero no tienen gestión, no tienen errores, no se han equivocado votando, no han dudado o no han cambiado de opinión, que cuando estás en un parlamento durante unos años, pues tienes tus dudas o tus cambios, o tienes que hacer una negociación que no te gusta. Es decir, hay que ser más pragmático. Entonces cuando llegan con el abstracto y con la idea sin bajar a la realidad, es mucho más sencillo contar las cosas. Entonces, bueno, pues dentro de un año, cuando lleven un tiempo en el Parlamento y en Andalucía hayan tenido que votar o no hayan votado el presupuesto o hayan puesto condiciones draconianas, pues veremos cómo le juzga también la gente, porque aparte de la emoción también valoran cuánto están transformando la realidad, ¿no? Pero fíjate que del otro lado vuestro también lo puedes ver en Ciudadanos. Fíjate que el discurso de Inés Arrimadas es 1000% emocional y por eso Inés Arrimadas ha ganado en Cataluña, aparte de otras razones, porque ella a mí me parece un animal político impresionante, Inés Arrimadas. Y ha sabido, sencillamente, en 100 palabras, tener 99 emocionales y una solamente con un dato, ¿no? Y aparte sabe conectar con esa fibra del catalán que se siente harto ya de todo lo que está sufriendo allí y del resto de españoles que nos vemos totalmente ninguneados y burlados a diario. Tema de los mensajes emocionales, la verdad es que en esta campaña de Vox quizá uno de esos mensajes emocionales más destacados fue el de la violencia de género y ha sido también de los más controvertidos. Pequeña pausa y les contamos.
Antes de usar Internet, recuerda, lo que publicas deja huella. Una huella digital te acompañará mucho tiempo y puede tener consecuencias. Piensa antes de publicar en tus redes sociales. Internet y las redes sociales son geniales, pero no lo son todo. Hay más cosas geniales en la vida y algunas de ellas solo se pueden disfrutar cuando estás desconectado. La España nación de naciones va a llegar. Visca Catalunya, lliure i soberana. Diré que yo soy el Endacari más peligroso para sus intereses. Independent en forma de república. Todos estos que acaban de ver hablan mucho, muchísimo, posiblemente hasta demasiado en el resto de canales. Y se les hace una crítica, pero pequeñita. Aquí va a ser al revés, en Distrito TV va a ser al revés. Aquí ellos van a poder hablar, por supuesto, pero la crítica va a ser mucha, muchísima, va a ser tremenda. ¡Hala! Con España a cuesta, todos los domingos de 10 a 12. El tema de la violencia de género es quizás el mensaje más pasional que se ha alcanzado durante la campaña de Vox, pero también ha sido el más controvertido. Esta misma mañana, Santiago Abascal, presidente de Vox, ha pasado quizá el momento más tenso de la entrevista en Espejo Público, cuando Susana Griso le ha acusado de falta de sensibilidad con el tema de la ideología de género. Usted ha sufrido el acoso de ETA y de sus satélites. Han visto a su familia amenazada, han pintado su casa, sus caballos. ETA se ha llevado por delante a 800 personas. El terrorismo machista, casi 1 millar. A veces llama la atención la poca sensibilidad que demuestra usted hacia las víctimas de la violencia machista, sabiendo además de dónde procede, ¿no? A mí me sorprende que se le acuse de poca sensibilidad, realmente. Me parece, Susana, que eso es una manipulación. A nosotros no nos falta sensibilidad. A nosotros lo que nos preocupa es la verdad. Lo que nos preocupa es defender a todas las víctimas de cualquier tipo de violencia. Lo que nos preocupa es, por ejemplo, yo que he sufrido, como decías, la persecución del terrorismo y de una manera muy intensa en el País Vasco. ¿Se imaginan que una ley me habilitara para ir por la calle, acompañado de la policía, señalando a los vecinos de mi pueblo, diciendo ese es de ETA, ese es de ETA, ese es de ETA, y que solo por mi simple palabra se les detuviera? Nosotros queremos una ley justa. Creo que la comparación no es razonable. Yo creo que es muy razonable. Sabemos que hay muchos hombres que están padeciendo calabozo durante todo el fin de semana por una denuncia, por una simple denuncia que les lleva todo el fin de semana porque no hay ningún juez que les tome declaración, salen los lunes, y que eso se ha convertido en una práctica en los procesos de divorcio. 0,001 de denuncias falsas. 0,01 de denuncias falsas, de condenas por denuncias falsas efectivamente demostradas. Nosotros manejamos otros datos y es un 87% de denuncias archivadas, de denuncias porque incluyen las noticias y las archivadas. Claro, pero estamos hablando de un 87% de todas las denuncias por violencia contra la que llaman de género, por violencia contra la mujer. Un 87% son archivadas. Hay muchas mujeres que han denunciado, estoy seguro, a un hombre y no han podido probarlo y han sido archivadas, pero también está... El tema de la violencia de género, el más controvertido de esta campaña. ¿Qué te parece? Pues me parece que tiene razón vos, y sobre todo lo más destacado de esta campaña es que se ha abierto el debate, porque hasta ahora era tabú y por lo menos la sociedad tiene derecho a hablar de este asunto. ¿Que hay que ayudar a las mujeres maltratadas? Evidentemente eso no lo discute nadie, y vos tampoco. Pero lo que hay que desterrar es el negocio de la violencia de género. El negocio, porque este negocio se alimenta o se retroalimenta de las muertes de las mujeres. Es muy fuerte decirlo, pero es así. Y cuando de hecho esta ley no reduce el número de muertes, pero si se redujera el número de muertes, yo creo que el negocio se reduciría. De hecho, he traído unos datos del Instituto Andaluz de la Mujer. De los 43 millones de euros de presupuesto de este instituto, recordemos que estas instituciones están repartidas por todas las comunidades autónomas, pero me centro en el Instituto Andaluz de la Mujer en relación a las pasadas elecciones. 43 millones de euros de presupuesto, de los cuales 10 millones de euros son para salarios de este lobby y de este chiringuito feminista.
Y lo más importante, es solo 1.205.000 euros, es decir, el 2,8% de este presupuesto de 43 millones de euros va destinado a las víctimas. Y esta es la radiografía de todas las instituciones que están repartidas por las autonomías. Y esto no es solo obra del PSOE, también es obra del PP. Entonces, esto es lo que hay que denunciar, el negocio de la violencia de género. Y sobre todo lo que ha dicho Abascal, es que todo está manipulado, todos los datos están manipulados, sobre todo lo que acaba de comentar él. El 87% de las denuncias, evidentemente, es que están archivadas y no salen adelante, por supuesto. Entonces se tergiversan los datos. No se falsean, sino que se manipulan, que es peor. Entonces, ya está bien. Hay que abrir el debate y, sobre todo, saber cuántos fondos públicos van dirigidos directamente a las víctimas y cuánto dinero se pierde por el camino, porque esa es la cuestión. Bueno, es que yo pienso que en esto, en el fondo, hay un cierto fariseísmo de una manera increíble, porque el pensar que el varón, por ser varón, tiene que agredir a una mujer y que hay que protegerla, realmente yo creo que es de una esquizofrenia absoluta. Estamos todos rodeados de mujeres, nuestras madres, nuestras esposas, nuestras hijas, nuestras suegras, estamos todos rodeados de mujeres. Y pensar que somos potenciales homicidas de mujeres, yo creo que es una auténtica aberración. Yo creo que a la mujer, por supuesto, hay que protegerla, como hay que proteger a muchos colectivos que pueden estar indefensos, los ancianos, los niños. Hoy ha cometido una compañera tuya un lapsus terrible, que incluyó a los animales. Ruth Beitia. Y que luego dijo que eran todos humanos. Vamos a contar a nuestros espectadores. Como saben ustedes, el Partido Popular, que está ahora en pleno proceso de nombrar candidatos para las próximas elecciones, ya ha designado a Ruth Beitia, a la medallista olímpica, como candidata para las elecciones en Cantabria. Bien, pues hoy mismo ya el Partido Socialista arremetía contra ella, ahí lo tienen, y la comparaba con Donald Trump por sus declaraciones sobre la violencia de género. Y en Twitter le contestaban así: querida Ruth, equiparar la violencia contra las mujeres y contra los animales, ambas condenables, te coloca cerca de los Trump. Solo os vamos a recordar, a los que piensan como tú, en las derechas y en la ultraderecha, una cifra: 976 mujeres asesinadas desde 2003 por ser mujeres. La verdad es que era contestación a las declaraciones de Ruth Beitia, que ahí las tienen, cuando había hecho estas declaraciones diciendo la mujer es más vulnerable ante el hombre, pero sí que es verdad que hay que hacer una revisión a la hora de cambiar la ley. Se debe tratar igual a un animal, a un hombre o a una mujer si son maltratados. Claro, yo pienso que hay un fundamentalismo exagerado. En cuanto cometes el más mínimo lapsus, te caen las hogueras y no te llevan a la Plaza Mayor y te hacen otro de fe de milagro. Yo creo que realmente, incluso es un tema tan controvertido que los propios jueces en la sentencia del Tribunal Supremo están divididos. La Sala Suprema, unos han votado en favor, hay casi una presunción iure se de iure, que no la puedes probar, que si agredes a una mujer es violencia de género. Y en esa sentencia el Tribunal Supremo se ha dividido, hay 4 magistrados que han emitido un voto particular. Yo creo que a la mujer hay que protegerla, por supuesto, como hay que proteger a otros colectivos, pero tampoco hay que criminalizar genéricamente al varón, porque además el varón que va a atentar contra una mujer, ya puede hacer la ley que haya porque lo va a cometer. O sea, es igual pensar que por el Código Penal no va a haber delitos, seguirá habiendo delitos. Esa simetría penal ya está impuesta en la justicia, vía política, porque no vía legal. Y la han impuesto los partidos políticos, por los lobbies y sobre todo las redes clientelares que hay alrededor de todo este asunto. A ver, Carlos. Yo creo que es un debate que se ha sacado un poco de madre, en parte por la cercanía del proceso electoral, en parte porque se estaba haciendo en platos de televisión, en redes sociales, donde es un poquito más difícil hacer las cosas con calma. En el caso de Ruth Beitia, por ejemplo, acaba de hacer unas declaraciones, ha cometido un error, un lapsus, y se le han echado encima muy rápidamente. Ella ha explicado, después de haber dicho esto, que ha sido un lapsus, que naturalmente no tenía ninguna intención en equiparar la violencia contra los animales con la violencia contra las mujeres, que al contrario, que estaba hablando de la violencia de género, pero que estaba diciendo que hay otro tipo de violencias que también hay que combatir, separando los temas, ¿no? Entonces, pero bueno, lo que quiero decir es que cuando no se puede permitir a alguien cometer un más mínimo desliz lingüístico porque se echan como llenas, es que no estamos debatiendo las cosas con seriedad. Y esto es un tema muy serio, la violencia contra las mujeres es un tema muy serio que hay que tratar de manera muy seria y no se puede ser tan reduccionista, ¿no? Hablando así con la brocha tan gorda, ¿no? Aquí se han juntado varios temas, se han juntado, por supuesto, la violencia de género con los que defienden
y hace muy bien, la protección contra todo tipo de violencia doméstica, porque también hay abuelos que sufren violencia en sus casas, también hay niños que sufren violencia en sus casas, también hay niños que sufren la violencia de sus padres o de sus madres. Es decir, todo eso también es protegible, naturalmente que también es protegible, y no puede venir ningún colectivo feminista radical a decir que esto no se puede proteger, porque si estamos defendiendo la violencia de género, la protección a la violencia de género, todo esto queda excluido, ¿no? Oiga, habrá que defender la violencia, la protección contra la violencia de género. Lo que no puede ser es que eso invalide o que impida la defensa de las otras personas que son vulnerables a las violencias, ¿no? Entonces, entre el feminismo radical, que no representa a las mujeres, pero que se está haciendo hegemónico, y los debates de brocha gorda, yo creo que estamos polarizando y encolarizando a la gente más de lo que debiéramos. Debemos sosegar un poquito el debate y combatir esa visión colectivista del feminismo radical que nos hace a todos los hombres violadores y asesinos en potencia, combatir ese colectivismo que hace a todas las mujeres débiles y sometidas a los dictados, ya no del varón, del patriarcado que llaman, sino de las propias feministas radicales, que son las que imponen qué tiene que hacer o qué no puede hacer una mujer. Y esas cosas hay que debatirlas con calma. Entonces, cuando ha habido problemas o cuando ha habido debate en la Junta de Andalucía sobre este tema, se estaba haciendo un debate electoral y había, lo que se decía desde el Partido Popular es: queremos hablar de esto, hablemos de esto. Tenemos 4 años para modificar las leyes. Hay leyes que se pueden corregir, naturalmente que sí. Hay leyes que se pueden debatir y perfeccionar, naturalmente que sí. Vamos a iniciar la legislatura, vamos a arrancar la legislatura y hablemos de eso. Pero ahora, como he dicho antes, se ha abierto el debate. Antes no. Antes el PP se ha subrogado a los intereses de la izquierda en este área. Por tanto, el PP antes ha hecho lo que quería el PSOE. Ahora, como he dicho antes, se ha abierto el debate. Perfecto, tiene razón. Pero a partir de ahora, de hecho, hay políticas, no me acuerdo de esta señorita, que puede ser designada ahora como candidata, ¿no?, a Cantabria, esto. No, en Madrid. En Madrid. ¿Cómo se llama? Isabel Díaz Ayuso. Exactamente. Esta señorita pues está haciendo una defensa modélica ante todos los medios de comunicación constantemente, con la gran ventaja de ser mujer, con lo cual tiene una credibilidad enorme. Pero ese discurso internamente en el PP antes nadie lo abanderaba. Ahora sí. Por tanto, se ha abierto el debate y el PP pues está haciendo bien en formar parte de ese discurso. Pero hasta ahora el PP ha hecho lo que ha querido el PSOE. Lo ha agitado Vox, el tema lo ha agitado Vox. Sentido, yo lo que de verdad quiero decir es que mientras nosotros estamos hablando aquí, de verdad, y no es de demagogia, hay miles de mujeres porque siempre vemos los números de las muertas, ¿no? Pero hay miles de mujeres que tienen un problema de maltrato, de desprecio, no digo solamente físico, sino psicológico en su casa. Y a mí lo que me parece un error garrafal las que menos denuncian. es... Sí, es que eso es realmente impresionante. Y entonces lo que yo creo que es un error garrafal y que me molesta es que se introduzca la política dentro de una tragedia social como es el problema del maltrato a las mujeres. Entonces, cuando se politiza es donde empiezan los problemas. Y es que ni el feminismo es de derechas o de izquierda, debería, ni los maltratadores son de derechas o de izquierdas. O sea, no es un problema de derechas o de izquierdas, es un problema de la sociedad, de valores, de destrucción de la institución de la familia. Más educación. Claro, de los valores que lamentablemente cada vez pesan menos y somos una sociedad mucho más, pues, que vive materialista. Sí, en el aire. Entonces, y lo peor es que las perjudicadas al final son las mujeres que sí están siendo realmente maltratadas, porque el tema se desvía a que si no me apruebas esta ley, yo no te apruebo esto, y que tú eres un no sé cuánto, y lo que no se hace es solucionar el problema, porque cada vez, y digo, solamente vemos las muertas, no vemos la puntita del iceberg y no vemos todo lo que representa eso ahí abajo. Entonces, en cuanto a las ONG, conozco algunas que trabajan muy bien y duro en ese tema. Seguramente hay otras que no. Pues yo no generalizaría, y por supuesto las que están en un chiringuito, pues fuera, eso está clarísimo, pero cuidado y también perjudicamos a las que están realmente trabajando y sacando a las mujeres de un infierno diario, porque entonces por ideología de cargarnos al chiringuito, pues
ahí nos cargamos a la paja, al trigo y a toda la claro. cosecha, ¿no? Te puedes cargar a Cáritas. Cosa que se importante. podría establecer No, mediante unos controles adecuados. Por ¿no? supuesto, a eso iba, pero que no... Quiero decir, el gobierno que da subvenciones para una función está obligado también a controlar cuál es el trabajo de esas organizaciones. ¿Y cuál es el resultado? Siempre y cuando no lo politices, porque entonces si es de mi cuerda no lo reviso, si es de la otra ni se lo doy, ¿no? Bueno, Entonces, pues por eso digo... comisiones de control como las parlamentarias, con presencia de diversos partidos, ¿no? Al margen del partido del gobierno, que estén otros, y que se fiscalice la labor de esas ONGs, esas asociaciones, y si se considera que hacen una labor adecuada al fin social del que se trata, se mantiene, y si no, no. Y por eso se apoya y no politizar un drama como la violencia de género, no generalizar, porque son muy dados, especialmente desde la izquierda, en generalizar y todo, y no colectivizar, porque esto es muy importante. Igual tan importante es defender que las mujeres tienen que sentirse seguras y no tienen que ser maltratadas, como que los hombres no son agresores por naturaleza, no son potenciales violadores, que estamos mandando un mensaje tremendo a los niños. No podemos educar a los niños diciendo esta parte, estos compañeros pueden ser agresores y estos vais a ser víctimas, porque entonces ¿qué clase de sociedad vamos a crear con media sociedad en contra de la otra media? Es que eso no puede ser. Entonces las políticas de defensa, de protección, no solo de cuidado y apoyo para las víctimas de violencia, sino de prevención para que no exista la violencia de género, no son incompatibles con la defensa del individuo. Las mujeres no tienen que ser creídas por ser mujeres y los hombres no tienen que ser acusados por ser hombres. Esto no es una cosa de hombres contra mujeres, sino de agresores contra víctimas. Entonces tenemos que estar todos, hombres y mujeres, contra los agresores y todos con las víctimas. Y esto es una cosa... Evidentemente, y lo que no se puede hacer es frivolizar, como hace Pablo Iglesias, que en estos términos que van a escuchar, y ya han escuchado en alguna ocasión, se refiere a los hombres que son feministas. Movimiento feminista que a mí me encanta, que dice los hombres feministas follan mejor. Creo que ahí están señalando claramente un tipo de masculinidad feminista, porque hay, no sé, o sea, creo que la frase en sí misma define a lo que nos estamos refiriendo. Sí, la frase en sí misma define a Pablo Iglesias, sin duda. Yo voy a decir uno de derechos, ¿eh? Fíjate, qué capacidad amatoria tiene un hombre en función de su ideología, ¿no? Tremendo. Es una vergüenza. Eso, la frase tienen patente de corso, define a quien la dice y define en qué términos se está haciendo el debate por parte de personas como Pablo Iglesias, ¿no? El señor de la azotaría hasta que sangrase a Mariló Montero es el señor que habla en esos términos sobre el feminismo. Entonces, ¿esto de qué va? ¿Esto va realmente de proteger a las mujeres que son víctimas? ¿Esto va de defender la igualdad de oportunidades? ¿Esto va de hacer que las personas tengan, por su condición, por su esfuerzo, capacidad para poder salir adelante? ¿O esto va de hacer el payaso diciendo tonterías en televisión sobre quién hace las cosas estos mejor? mismos son los que reaccionan contra Ruth Beitia, por ejemplo. Por un error, un lapsus, la crucifican. Y en cambio puede decir lo que quiera. Pero conocer la pretendida superioridad moral de la izquierda, ¿no? Depende de quién cometa el error, el rasero es uno o es otro, ¿no? Y una cosa muy preocupante que estas ONG que sí trabajan investigando y ayudando a la gente, de verdad, las que tienen problemas de maltrato, es que se están dando cuenta que eso está trasladándose a las nuevas generaciones. O sea, no hay una mejoría, ¿no?, en los jóvenes, y se están detectando en los jóvenes también esa actitud esa violencia. Exactamente. Pues eso hay que atajarlo desde la educación, sin lugar a dudas. Está fallando la escuela todo. Pero ahí volvemos a reivindicar una vez más. Hemos de sacar banderitas como hacías antes en este programa. Yo saco de nuevo la que siempre solicito del gran pacto de Estado por la educación en este país. Y quizá ese sería uno de los aspectos a contemplar en esa educación. Que lo planteó Pedro Sánchez en su momento y se ha olvidado de eso, Una de las cosas que planteó. Porque también la politizan y la ideologizan. Todo lo que es que nos quieren politizar absolutamente todo, y resulta que las cosas en la vida precisamente suelen resolverse más rápido cuando se hacen con sentido común y no con política. Pero con este adoctrinamiento ideológico que conlleva esta ley, lo que han conseguido ya indudablemente es dividir a la sociedad, y entre hombres y mujeres en este caso. Bueno, afortunadamente cada vez son más mujeres sensatas las que tratan de enfriar el debate al margen del sexismo a la hora de abordarlo. Es decir, que si no, no podríamos volver a casa, Claro. No os dais cuenta de eso, No, si hubiese mujer sensata, ¿qué sería de nosotros? No igual que también algún hombre sensato debe haber por ahí, no lo sabemos con exactitud. Mujeres sensatas hay muchísimas, ¿no? Muchas. O sea que... Ojo que no es un problema de España. O sea, este mismo conflicto está en Estados Unidos, está en Japón.
Por cierto, Japón es una sociedad bastante machista, muy machista, pero en Estados Unidos hay empresas que están prohibiendo hacer reuniones de 2 personas si es un hombre y una mujer. Porque a puerta cerrada la mujer luego, pues, con el movimiento Me Too, ha ocurrido un problema realmente serio en ese sentido. Igual entrar en un ascensor, porque puede decir luego que este señor me hizo tocamientos. En los colegios y las universidades las tutorías ya no se hacen a puerta cerrada. Por eso, entonces, lamentablemente un problema y una mala solución ha causado un problema mayor. Javier, la tertulia de hoy es claramente machista, no hay ninguna mujer, o sea, es evidente. Sí, pero bueno, lo importante es eso, el problema sí existe. Bien, tomo nota. No, la verdad es que en muchas ocasiones tenemos presencia femenina en esta tertulia, pero efectivamente hoy no, cosa que lamentamos profundamente. Tenemos que poner solución a eso. Con lo cual, quedan ustedes despedidos. Don Manuel Bernaldez, muchas gracias por habernos acompañado, gracias por estar con nosotros. Javier Galué, siempre un placer, gracias por estar también con nosotros. Carlos Díaz Pache, gracias un día más por haber estado también con nosotros. Y Lucio Muñoz, muchas gracias por habernos acompañado. Muchísimas gracias, Javier. Nos vamos, pero les dejamos con la película. Esta noche tenemos Al margen de la ley, un thriller de lo más interesante, protagonizado por Rob Lowe, que encarna a un inspector de policía que se involucra demasiado personalmente con una herbosa viuda, y la cosa se complica cuando a ella la acusan de haber asesinado a su marido. Disfruten de la película, que pasen un buen fin de semana, y nosotros nos reencontramos con ustedes el próximo lunes aquí, en Los Intocables.